Bueno, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para entronar en medio de nosotros la soberanía del Cordero. Diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de una enseñanza que la hemos llamado el factor profético re. Esto me lo explicaba una vez el apóstol Bonilla, y es que en algunas palabras hebreas, en algunas profecías, aparece ese, es como una partícula, el factor re. Entonces, por ejemplo, cuando escribieron, los que recibieron el aliento de Dios para la inspiración de la Escritura, la palabra renuevo, ¿verdad? Entonces, ahí está eso que proféticamente se conoce como el factor re. Y vamos a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con la visitación del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el factor profético re. Mateo 12:13. Entonces dijo Jesús a aquel hombre, diga conmigo, a aquel hombre, santo Dios. Cuando la Biblia dice aquel hombre, es un hombre separado en medio de otros. Porque cuando Dios va a hacer algo especial, ¿verdad? Decía el maestro, el profeta, el doctor Cerulo, que Dios, si fuera un tirador, él pone como una analogía, no tira con escopeta. Los que practican el tiro con escopeta y cazan, por ejemplo, patos, van 200 patos y la escopeta tiene 100 perdigones, más de alguno le va a dar. Decía él que no, que el Señor es como un francotirador, que específicamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque dijo aquel hombre, no le habló a todos, sino que lo señaló, dijo aquel hombre, y le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue, aquí está el factor restaurada, sana como la otra. Vamos a orar. Espíritu Santo, ayúdanos a entrar dentro del espíritu de la revelación, y por tu gracia dentro del espíritu de la inspiración de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice que una mano le fue restaurada como la otra. Entonces, cuando Dios restaura, hay un punto de comparación. Entonces, la iglesia que Dios está restaurando hoy tiene una referencia. La mano izquierda tiene como referencia la mano derecha, y la mano derecha tiene como referencia, ¿verdad? Entonces, dice que la mano le fue restaurada como la otra. Bendito el nombre de Jesús. Voy a recordar una enseñanza que es una enseñanza que dejó señalado en medio de nosotros el espíritu profético de nuestra visitación. En el año 2006, allí en el Hotel San Tomás, el apóstol y profeta Ronnie Chávez, él predicó un mensaje. Y ese mensaje muchos años yo lo escuché, la grabación, hasta que en algún momento se me perdió la grabación, no el mensaje. Y él llamó ese mensaje las 5 R's de Dios. Y recuerdo que él dijo, no sé si este es el orden en el que él lo dijo, entonces él habló del factor re. Y él dijo restitución. Y él habló entonces de que hay una restauración ministerial, y él explica un proceso de años desde donde él lo ve.
Habló también de que venía una restitución, que le estaban siendo restauradas a la iglesia sus evangelistas, que le fueron restauradas a la iglesia después sus profetas, y que le están siendo restauradas a la iglesia sus apóstoles. Él habló de eso. Y habló de la restauración. Y la palabra que se usa en griego cuando se menciona el milagro que hizo el Señor, que señaló a aquel hombre y dijo que extiende tu mano, y cuando él extendió su mano, entonces la mano se le fue restaurada sana como la otra. Entonces se usa una palabra que tiene que ver con vamos a ver cómo me va pronunciando una transliteración griega, si no se lo deletreo, pero apocatzitemí, santo Dios, debe estar lejos la pronunciación, pero la idea original es reconstruir el hogar. O sea, cuando Dios opera un milagro, detrás de la operación de ese milagro hay algo más profundo que el milagro. Y también esta palabra significa restaurar la salud física. Significa restaurar la salud física. Implica regresar las funciones corporales al estado original. Pero también esta misma palabra, aunque se usan otras en otro contexto, esta palabra que no es apocatiztemai, sino esta otra palabra significa estar ubicado dentro de la doctrina correcta. Entonces, para restaurar el hogar y la función ministerialmente correcta, en la restauración tenemos que reconstruir y redefinir nuestro entendimiento como intercesores, en el ministerio, como usted quiera. Pero hoy le vamos a entrar a esto de manera bien profunda. Entonces, dentro de lo que dijo el apóstol Ronnie, habló de restitución, habló de restauración, habló de reedificación, habló de reforma y habló del reino de Dios. Entonces se estableció dentro de esa visitación del Espíritu, en aquella gira que se llamó Espíritu Santo, enciende la llama, esa enseñanza como plataforma, ¿verdad? De muchas cosas. Bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, al final de la enseñanza de hoy, nosotros vamos a ver otros elementos proféticos, diga conmigo, del factor re. Vamos a ver otros elementos proféticos, pero a partir de aquí vamos a decir por qué nos introducimos en esta enseñanza. Un amigo nuestro, amigo de Sara, amigo nuestro también y un discípulo, podemos decir, de la escuela de compañía, el día que me encontré con él ahí en el campo, Elías Alonso, me dijo: "Ve, hoy tuve un sueño, ¿no? Y le voy a contar el sueño, yo ya lo compartí con ustedes y con otros". Y él me dice: "En la madrugada del día viernes 18 de agosto, soñé con una casa grande, antigua", me dice, como las casas de Granada. Ustedes saben que Granada, en el caso nuestro, una ciudad colonial. Y los españoles que vinieron de allá, pues hicieron sus casas como las hacían ellos allá. Si usted ha estado una vez en alguna casa así estilo colonial, pues dentro siempre hay un jardín y todo alrededor, y fuera un lugar hermoso siempre para caminar y recibir a los vecinos. Entonces él ve la casa que está siendo restaurada. Me decían dentro del sueño, yo vi gente volviendo a limpiar la madera y dándole unos toquecitos para que la madera, que ya estaba desgastada por el sol, pero estaba buena, recuperara sus colores, sus brillos. Los vi a los que estaban restaurando, reparando puertas, reparando ventanas, cambiando el tejado, todo eso. Ahora, estaban restaurando, ¿verdad?, la madera. Dice que también estaban restaurando la pintura.
de la casa. Pero cuando usted hace una función para restaurar, no es que usted se va y compra pintura Protecto marca modelo, no, usted vuelve a mezclar cal. Porque es una obra de restauración, no es una obra nueva, es una obra de restauración. La pintura se hace como en aquellos tiempos, en aquellos años. Santo Dios. Pero a él le llama la atención que en el sueño hay un teléfono de aquellos de magneto, pero de los bien viejitos, ¿verdad? De disco así, se le da. Pero cuando le daban primero, como están restaurando todo en la casa, una de las cosas que quieren restaurar en la casa es la comunicación de la casa hacia afuera. Y primero le daban y no daba el tono. Entonces dice que trajeron a un experto, a un técnico especializado en la restauración de ese tipo de teléfono, y después sí, se le oía el tono. Me contó el sueño. Entonces yo le pedí a él que, habiendo tenido él el sueño, que él hiciera una parte y yo iba a hacer la otra, ¿verdad? Y le dije yo que investigara en qué tiempo ese teléfono que él vio, que buscara una imagen en internet, en qué tiempo había empezado a funcionar ese teléfono con esas características. Y fue unos pocos años antes del avivamiento de Azusa. Entonces Dios, diga conmigo, Dios está restaurando una mano como la otra. Santo Dios. Ahora yo me puse después a buscar en la palabra una revelación, pero una revelación dentro del espíritu de la palabra. Y busqué la palabra casa en Génesis capítulo 7, verso 1. Y en esta versión dice: Yahvé dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa. Diga conmigo: voy a entrar en el arca, yo y toda mi casa. Ahora diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora diga conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Santo Dios. Entonces dice aquí en Génesis: entra en el arca tú y tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Y usted conoce la historia de Noé. Entonces la palabra casa, que ustedes ya saben que viene de esa raíz hebrea que es bayit, en el caso del texto de Noé significa, diga conmigo, casa, significa familia, pero también casa significa linaje. Ahora, hay dos formas proféticas de revisar el linaje, ingeniero. Entonces, si el asunto jurídico tiene que ver con paternidad, de alguien que dice: yo también soy hijo de él y quiero reclamar mi herencia, entonces le hacen un examen de sangre. Entonces, el linaje se puede ver en la sangre, pero a nivel profético el linaje se examina en las palabras. Le dicen aquello al apóstol Pedro: verdaderamente tú, le dice, eres de ellos, porque tu manera de hablar pone en evidencia que tú andabas con el Galileo. Entonces, en lo profético, el linaje tiene que ver con esto, el lenguaje. Entonces, casa significa familia, casa significa linaje y casa significa templo. Pero cuando casa, porque puede venir de otras abreviaciones o otras raíces, pero cuando casa viene de la raíz baná, se va a significar construir y poner cimientos. Como dijo el Señor Jesucristo: ¿a qué le compararé al hombre que hizo su casa sobre la roca? Vinieron vientos, vinieron tempestades, pero como la casa tenía cimiento, ¿verdad?
La tempestad pasó por ahí, pero no pudo. Entonces, construir la casa significa construir y poner cimiento, pero también significa ser un edificador. Y casa, cuando viene de la raíz bayit y de esa etimología que viene de baná, significa también tener hijos y constituirse un maestro para ellos. No hace casa aquel que engendra y no educa. Hace casa el que engendra y forma los principios, como dijo el Señor de Abraham, porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de él que guarden mis mandamientos. Bendito el Señor. También hacer casa, cuando viene de esta raíz, significa hacer una obra para prosperar. También eso significa. Significa reedificar, significa reparar, significa restablecer. Y significa restaurar. Entonces, cuando yo veo a través de una revelación de un sueño que Dios dice que está restaurando su casa y nos da en la revelación una analogía profética, Dios nos dice que Él está restaurando su linaje. Y mucho de lo que va a restaurar dentro de ese linaje fue la característica, el ADN profético de los que pusieron el fundamento del Evangelio. Entonces habrán muchas Rosalías, habrán muchas Margaret Seymour, habrán muchos de aquí y muchos de allá, porque viene la restauración de un linaje. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Dios va a restablecer, y hay gente a la que Dios se va a ocupar que ocupe su lugar. Hay gente que Dios la va a traer de allá y la va a poner, así como me dijo en el sueño de la segunda ola de la visitación, que ustedes lo conocen, pero santo el Señor, bendito el nombre de Jesús. Entonces hay una restauración en la casa de Dios. Pero dice la Biblia que este hombre al que el Señor Jesucristo lo queda viendo ese día que se está discutiendo su autoridad para perdonar pecados. Ese día que dentro de un ambiente se está discutiendo la autoridad, si el sábado es o no es permisivo hacer el bien. Y si él tiene o no tiene la potestad para perdonar pecados. Ese día, en ese contexto, el Señor Jesucristo le dice a un hombre que tiene la mano seca, le dice que extienda su mano y que su mano le fue restaurada como la otra. Entonces hay un proceso de restauración. Diga conmigo el factor re. Santo Dios. Por eso cuando los judíos en su cántico profético decían en los salmos, restaura nuestros días como al principio, porque hay una referencia. La restauración es una obra nueva, la restauración es la reconstrucción de la función original. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver dentro del espíritu profético de la palabra el factor re. Necesito que su espíritu, su mente le haga el espacio. Diga conmigo, el factor profético, restauración, resurrección, renuevo, reino de Dios. Entonces dice Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Dice aquí la palabra, ¿verdad? He aquí, dice el Señor Jesucristo, hablando de la operación profética, que se le conoce como la operación profética del espíritu de Elías.
Dice el Señor Jesucristo. Quiero enfocarme en lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto a la operación profética del espíritu de Elías. Porque Él lo conoce, porque Él lo envió. Él lo conoce. Recuerde que cuando enseñamos por qué el profeta Elías, después de comer a la cabecera, la marachá, el pan de la presencia que le dio el ángel para restaurar la memoria profética de las promesas de Dios, fortalecido con aquella comida, se va hasta Horeb, monte de Dios, pero que no va en busca de H2O, sino que va en busca de linaje. Y se mete en la roca, se mete en la fuente. Actíveme al hombre ahí. Póngase en el factor re. Santo Dios. Entonces dice el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad, Elías, dice él, viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, este mover profético de hacer volver el corazón de los padres a los hijos para restaurar todas las cosas, dice el Señor Jesucristo que viene primero. Ahora en Isaías 1:26, mire lo que dice aquí, y 27 y al 28, dice, le estoy tratando diga conmigo, el factor profético re. Una mano como la otra, hay un punto de comparación. Entonces dice aquí el profeta Isaías, entonces, ¿cómo sabemos que la función corporal de esta mano quedó como la otra? Porque hay una. Por eso si alguien va, digamos, donde un terapeuta de los que atienden el sistema óseo, ¿cómo se le llama? El ortopedista. Entonces el ortopedista está viendo la comparación, ¿verdad? Le dice, mueva la mano, ¿verdad? Y miden la fuerza de la una con la otra, porque hay un punto de comparación. Y dice aquí que no dice la Biblia que le fue restaurada, sino que dice claramente, le fue restaurada como la otra. Entonces la restauración tiene un punto de comparación, y en lo profético, quiero que usted vea esto con un espíritu profético, porque si usted lo ve, lo puede tener. Si usted lo entiende, sabe cómo pedirlo. Dice Isaías 1:26, restauraré tus jueces como al principio. Diga conmigo, como al principio. Y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová, dice, serán consumidos. Ahora, esta palabra aquí, restaurar, viéndola en la imagen hebrea, no la voy a pronunciar porque aquí sí les quedaría debiendo. Pero su raíz primaria significa ser nuevo, pero significa ser reconstruido y significa rejuvenecer, significa renovar y significa reparar. Esta es la restauración. Entonces, mírenlo a él. Y Dios le hace una restauración. Ahora imagínenselo a él, ¿verdad? 30 o 40 años antes. Haciendo él, con los años que tiene, lo que hacía hace 30 o 40 años. Porque la restauración significa rejuvenecer. Entonces Dios va a rejuvenecer su casa. Y vamos a volver a ver congregaciones haciendo cultos y reuniones todos los días. Y haciendo vigilias de esas que se empiezan cuando cae el sol y cuando el sol vuelve a salir.
Porque hay un punto. Vamos a volver a ver la gente metida en la pasión del amor de Dios, porque va a ser restaurada como la otra. Vamos a volver a ver. Ahora, ¿no le alegraría a usted que le regresaran en vitalidad 30 años? ¿Cómo le cae a usted, profeta? Santo Dios. Entonces también esta palabra que usa el profeta, restauraré tus jueces, como al principio, tiene una raíz que tampoco la voy a pronunciar porque les quedo viendo. Pero significa volver al punto de partida y volver al estado original. Eso es a la operación profética, el factor profético que significa restaurar. Ahora imagínese, alégrese, intercesor. ¿No le gustaría ver volver a fluir en la iglesia a un apóstol como el apóstol Pedro, con esa unción? ¿No le gustaría volver a conocer evangelistas como Felipe, maestros como Pablo, profetas como Elías, como Eliseo? Gente con revelación, educada a los pies, no de Gamaliel, sino del Cordero. Yo quiero subir la expectativa de la iglesia al espíritu profético de la palabra, porque estamos hablando del factor profético restauración. Porque la iglesia va a volver como al principio, que tenían en común todas las cosas. Aleluya. Santo Dios. Es que es la misma palabra y es el mismo espíritu. Y yo le voy a decir algo: el Espíritu Santo no le va a quedar a deber a nadie y no le va a quedar a deber a la iglesia. Santo Dios, alabado sea Cristo. Aleluya. Como vamos a decir otras cosas en el espíritu, yo ocupo por medio de un salmo depositar en el corazón del intercesor el factor re. Diga conmigo, el factor re. Cuando un intercesor es profético y está orando por restauración, él conoce la referencia del principio. Imagínese dentro de la operación del Espíritu, el Espíritu restaurando la unidad, dice, y tenían en común todas las cosas, restaurándolo él, porque es la operación del Espíritu. Salmo 80, verso 1, oh pastor de Israel, dice, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Tú, dice, que estás y resplandeces entre querubines. Piense en la restauración de la adoración que nos están empezando a entregar aquellos que ven el resplandor de Dios entre querubines. Los cantos que se van a inspirar después de ese tipo de experiencia. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manases, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos. Santo Dios. Oh Dios, dice otra versión, retómanos en tu mano. Eso es restauración, dice. Retómanos en tu mano. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Hay una oración que Dios la oye, pero no la quiere oír. Pero, dice, restáuranos. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste, está hablando este salmista en su nación,
nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y le dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, vuelve a retomarnos en tu mano, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y volvamos a Malaquías. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Pero tenemos que recordar aquí que la voz profética que anuncia el retorno de la unción tipo Elías para ese propósito es la voz profética de un Malaquí. Malaquías, Malaquí, significa profeta, sacerdote y maestro. En Mateo 7:24 dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el factor re. Diga conmigo: sobre el factor re. Edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento, el factor re. Ahora, la gente a veces, y muchos hermanos me escuchan a mí de hace años entregarles profecías, y algunas tienen que ver con sueños, con visiones, pero yo les decía ese día, y ahí estaba el doctor Chávez, estábamos platicando con el doctor Cardoso. Yo lo que hago muchas veces es que tomo el sueño de uno, la visión del otro, con lo que yo estoy leyendo en la palabra. Y digo, esto es, por aquí viene. Y otras veces puedo tomar lo que Dios me habló a mí con lo que Dios le está hablando al otro, y digo, también es profecía, porque Dios está hablando. Lo que pasa es que por enseñar sobre lo profético y enseñar sobre intercesión, me permite a mí estar tomando lo que Dios está hablando, porque la gente me habla y la gente me escribe, ¿verdad? Estoy como en un punto de encuentro. Santo Dios. Entonces sabemos por la experiencia de este intercesor que viene una gloria. Y esta profecía no es nueva. Yo la escuché la primera vez que leí un libro que escribe el doctor Luis Mercedes, que tiene que ver con el factor re. Un libro escrito hace 40 o 50 años que se llama Yo os restituiré. Y dentro de ese libro se profetiza la restitución de la obra del Espíritu en la iglesia, en la casa. Nosotros hemos hablado de esto por años, pero dentro de la iglesia, en la casa, ¿verdad? Y acuérdense que prometimos, ya estamos listos. Entonces esta semana una iglesia en la casa, y la pastora nos va a hacer, no sé si un arroz de leche con canela, o no sé qué cosa, o ese día Carlos Aníbal hace la pizza que está pendiente, pero vamos a estar en una iglesia en la casa, vamos a ir a dar gracias. Amén. Pero dentro de la iglesia en la casa, dentro del mover del Espíritu, esto es lo que va a ser restaurado, porque hay un punto de comparación. Le fue restaurada la mano sana como la otra. Y decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: ¿qué hay pues, hermano, cuando ustedes se reúnen? ¿En la casa o en el templo? Cada uno de vosotros tiene salmo. Entonces imagínense una reunión donde cada uno de los que están ahí tiene un diseño de adoración revelado por una experiencia. Así como te dijo el Señor, cada vez que lo cantes yo sano, cada vez que lo digo, ¿me entiendes? Y cada uno de ustedes tiene que activarse en eso, con el Espíritu. Cada uno de vosotros tiene salmo, dice, cada uno de vosotros tiene doctrina. Mire qué lindo esto, cada uno de vosotros tiene lengua, cada uno tiene revelación, cada uno tiene interpretación. Eso está siendo restaurado. Yo le estoy insistiendo a los pastores, vuelva por la palabra y vaya por el mismo camino, en la casa y en el templo. Suelte el asunto en la casa
para que el Espíritu se manifieste con libertad, sin un programa, sin un método. Deje el asunto a la manifestación de la soberanía de Dios. Allá donde estuve en Estelí, el profeta Ángel tienen todos los días, después estuve en una vigilia con ellos, todos los días los hermanos estudiando un libro escrito por alguien o un libro de la Biblia y dando un reporte de lo que están leyendo. Diario, todos los días. Santo Dios. Hay un efecto de lo que se hace y lo que se profetiza. Aún en gente con la que uno, digamos, no ha hablado. Pero el asunto es que no hablen con uno, el asunto es que hablen, oigan al Señor. Santo Dios. Entonces volvamos por las palabras del Cordero. Mateo 17:11 dice, respondió Jesús y le dijo, a la verdad Elías viene primero. Y aquí está el factor profético y restaurará, dice, todas las cosas. Todas las cosas. Santo Dios. Y dijimos que ese factor profético viene por la voz profética de un Malaquías, profeta, sacerdote y maestro. Santo Dios. Aleluya. Entonces lo profético viene en la restauración del hogar para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Ahora, aquí voy a hablar algo yo fuerte. Y antes de hablarlo, que el Espíritu Santo yo oro. Padre, si hablo una palabra de más, perdóname y justifícame. Pero que haya testimonio y evidencia del Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Y que la gente que escuche esto, lo escuche en el Espíritu. Y correctamente del Espíritu. Aleluya. Santo Dios. Pero Dios hace volver, diga conmigo, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero recuerde que la casa de Dios tiene que ver tanto con el linaje de una familia como con el linaje espiritual. Diga conmigo, el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Porque hay mucha gente de la iglesia que no está viviendo en una casa, sino que está en una congregación que está funcionando como un orfanato. Hay grandes iglesias y grandes congregaciones que están haciendo una buena labor, pero están funcionando como un orfanato. El doctor Cerulo estuvo en un orfanato judío ortodoxo hasta que creo que a los 14 años el Señor le dio al cielo y le señaló un destino. Santo Dios. Pero alguien dijo por ahí una vez profetizando que los huérfanos vuelven a casa de los padres. Aleluya. Ahora, diga conmigo, hacer volver el corazón. Porque esto es lo que está en el factor rey, en el factor profético de restaurar todas las cosas, en la operación profética del espíritu de Elías. Y el Cordero de Dios dice que a la verdad, dice, Él vendrá primero y va a aplicar el factor profético rey de restaurar todas las cosas. Entonces, hacer volver el corazón, ¿qué significa en el espíritu de la palabra? Aquí la palabra corazón, la transliteración es como lev, significa dos cosas, sentimiento y voluntad. Entonces dice que el poder profético de Elías va a restaurar y a poner en orden los sentimientos, para que la persona pueda definir bien la voluntad de Dios. También va a restaurar la atención, esto tiene que ver con el oído.
Y tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver con una raíz que no solo se refiere al alma, sino que también se refiere al espíritu. Y la imagen de esa raíz profética señala el pecho, pero aquí se refiere a restaurar propósito y voluntad. Y aquí viene la operación profética del espíritu. Entonces, en lo profético, el factor re, los hijos del propósito son sacados del orfanato, son sacados del control babilónico para volver a los padres proféticos asignados para madurarlos en el propósito, porque son tomados de la mano de los ayos y entregados a la formación de los padres. Esta es la operación profética. Y no es que va a empezar a ocurrir hoy, no, ya está ocurriendo. Yo soy uno de esos que fui sacado de la mano de los ayos y fui entregado a la formación de los padres. Santo Dios. Lo profético viene en la restauración del hogar para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este mover profético es en medio de una visitación del Espíritu Santo en las naciones. En ese momento se está dando también mucha separación entre el alma y el espíritu. Diga conmigo, el alma y el espíritu. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Para poder restaurar la adoración y que se alineen los sentimientos, la gente va a dejar de demandar en sus sentimientos que le canten a ellos mismos para entrar en la demanda del espíritu, de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la restauración de la adoración separa sentimientos del alma y el espíritu. No es lo mismo el sentimiento del alma que la revelación del espíritu. Ahora, en esa separación de la palabra, hay una separación entre el alma y el espíritu. Y hay una separación de sentimientos y propósitos. Muchas veces la gente está en el orfanato con los sentimientos, pero otra cosa es la revelación del propósito de Dios. Santo Dios. Los hombres de Dios que sigan reteniendo el llamado de la gente, pues no van a poder, porque la gente es retenida a través de sentimientos y de manipulación, pero el propósito de Dios establece demandas. Santo Dios. Aleluya. Diga conmigo, separación. Yo he puesto este ejemplo de que hay profetas y hay apóstoles ligados en el alma. Uno de los ejemplos que hemos puesto es que el caso, por ejemplo, del profeta Isaac. Amaba a Esaú. Y si Dios no lo deja ciego para que no dependa de la vista, sino que pueda por discernimiento oler los vestidos de Jacob. Los vestidos de Jacob que estaban cubiertos con la sangre del cordero que su madre sacrificó. Entonces ella pudo oler a Cristo. Entonces nosotros tenemos que empezar a oler el olor de Cristo, el propósito de Cristo, el llamado de Cristo, la unción de Cristo, el favor de Cristo en la vida de la gente. Santo Dios. Entonces, ligado. Esta palabra ligado, dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque hay una ligadura que es una ligadura del alma, de sentimientos. Pero Pablo habla, dice, ligado yo en el espíritu. Mire cómo lo dice él en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 22
Adelante. Ahora pues, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo por todas partes, por muchas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, mire, el ministerio que recibí del Señor. Y en la separación se van allá los sentimientos y se revela el propósito de Dios para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces diga conmigo, ligado en el Espíritu. Yo lo expliqué una vez, que ligado en el Espíritu es, en griego, la imagen es como, la persona que está ligada es como que le pusieron una cadena. Esa imagen como que va así como un grillo. Pero en el hebreo la imagen es ligado, pero ligado es como con un pacto matrimonial. Entonces dice el apóstol Pablo, me comprometí con el Espíritu. Entonces cuando Pablo, ligado yo en el Espíritu, no en el alma, ligado yo en el Espíritu, dice, el Espíritu viene a preparar la iglesia para la boda, entonces yo estoy comprometido a entregarle al Cordero una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces gente ligada en el Espíritu nos va a predicar un mensaje que nos va a demandar santidad, que nos va a demandar obediencia, ligado en el Espíritu. Padres que van a educar a sus hijos para vivir en santidad y para construir discernimiento, como lo que estábamos hablando ahora. Colegios cristianos endemoniando a los niños, estudiando la leyenda del cadejo, la del este y la del otro. Y dicen que eso es que alguien lo inventó, sí, alguien lo inventó, pero es el rastro de una cultura y la evidencia de una manifestación. De todas esas leyendas yo hasta he ayudado gente a ser liberada de eso. Y si no, vaya a ver cómo queda la conducta de la gente después de que les ponen esas cosas encima. Pero colegios cristianos endemoniando a los niños por falta de entendimiento, por falta de discernimiento. Yo le dije a Yeco, vamos a hacer la tarea y le vamos a exigir a la profesora que califique la leyenda que yo te voy a escribir. Pues no vamos a negociar. Aunque por 20 puntos, bueno, entonces que me expliquen a mí por qué no me van a corregir. Si no es un invento, pues yo la voy a inventar con un mensaje bueno. Pero el cadejo que se vaya al infierno donde pertenece, la cegua y la mocuana y lo que se les ocurra. Santo Dios, bendito el Señor. Una de las cosas que yo quiero construir es que la gente no negocie. Alabado sea Cristo. Entonces dice Pablo, ligado en el Espíritu, no ligado en el alma, ligado en el Espíritu. Diga conmigo, ligado en el Espíritu, ligado en el Espíritu. Santo Dios. Diga conmigo, el factor profético re. Isaías 53:2, subirá cual renuevo. Diga conmigo, el factor profético re significa el renuevo, y el espíritu profético de esa manifestación y de esa revelación está en la palabra. Estoy ayudándole a construir el discernimiento. Subirá cual renuevo delante de él, dice, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Diga conmigo, el factor profético re. Ahora diga resurrección. Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo junto con nosotros de su resurrección. Diga conmigo, el factor profético resurrección, el factor profético renuevo,
Y si Dios está restaurando la cosa, la casa, entonces el mensaje es el renuevo, el mensaje es la resurrección. Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo, dice, soy israelita de la simiente de Abraham, dice, y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor? ¿Cómo invoca? Este es Elías, sí. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, solo he quedado yo y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Diga conmigo, el factor profético me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, santo Dios. Diga conmigo, el factor profético renuevo, el factor profético resurrección, el factor profético reservado, el factor profético remanente. Esa es la operación de la restauración del espíritu. Dice aquí hizo el profeta Randy una vez. Lo único que aquel era de vidrio y lo quebró. Este aguantó. Santo Dios. Romanos 1:14. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga conmigo, un remanente escogido por gracia. El factor renuevo, resurrección, reedificación, reforma, reino de Dios, todo eso, el factor profético Pero el espíritu profético lo tenemos que encontrar dentro de la revelación de la palabra. Porque entendiendo la revelación de la palabra podemos entender que la manifestación que vemos pertenece al espíritu que inspiró la palabra. Entonces, si yo veo a alguien operando, me dice él, en el manto y en el poder profético de Elías, lo quiero ver metido dentro de la palabra y hablándome de lo que dice la palabra. Porque si todo lo que quiere es una ofrenda, ya estamos metidos en otro asunto. Santo Dios. Aleluya, diga conmigo, el factor profético restauración. Diga conmigo, el factor profético refrigerio. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del factor refrigerio. Y Él los envía a Jesucristo, al que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo, el factor reciba hasta los tiempos del factor de la restauración de todas las cosas, de las que habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y podemos hablar también del factor profético, diga conmigo, retorno de Cristo. Y diga, remanso profético. Ministerios, ¿cómo es? No se le ha olvidado. Betábara, el lugar de cruz, el remanso profético. Estas son aguas para ir del otro lado. Estas son aguas para ver la puerta. Estas son aguas para ver el camino. Segunda de Corintios 2:8-9. Y porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rey. Porque dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Pero aquí está, siendo rico para que vosotros en su pobreza fueses enriquecidos, santo Dios. Diga conmigo, el factor profético y sin miedo diga las riquezas de Cristo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo. Porque los que somos enriquecidos con Cristo, no somos enriquecidos
con la moneda de Roma. Somos enriquecidos en el factor re, que son las riquezas de Cristo. Y cuando somos y buscamos primeramente el factor re del reino de Dios, todas las cosas vienen por añadidura. Pero nosotros somos en el factor re de las riquezas de Cristo. Pero eso está en el espíritu de la palabra. Yo bendigo al hermano por la oración, pero vos sabés que la oración estaba bien, la interpretación. Porque el deseado de las naciones no es el deseado de las naciones, el deseado de las naciones. Entonces yo recibí la oración y lo bendigo, pero el resto me lo sacudo. Porque hay que separar los sentimientos y la palabra. Santo Dios. Así es. Efesios, el factor, diga conmigo, el factor re. Dentro de la revelación de la doctrina paulina. Porque cuando somos restaurados, en lo que habla la palabra, es también ser restaurado como la otra, esa es la doctrina correcta. En la revelación correcta, en el fundamento correcto. Santo Dios. Por esta causa, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé del factor re de las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Santo Dios. Eso es primero. Lo demás es añadidura. Bendito el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que ser en Cristo, enriquecidos y provisionados para el propósito de Dios, pero dentro de la operación del Espíritu, que es el factor re. Y las riquezas de Cristo son esas que señala el apóstol Pablo. El resto, diga conmigo, es añadidura, es provisión. Y que venga todo lo que quiera, si estorbo no nos va a hacer. Santo Dios. Pero este reloj que me regaló un profeta me da la hora. Una vez el ingeniero me regaló un fósil, que yo después se lo sembré a Ramón, y también daba la hora. Lo importante es llegar temprano. Ahora, si un día me ponen aquí uno de aquellos, también me va a dar la hora. Santo Dios. El apóstol Bonilla tenía uno que a veces le hacía así. ¿Y qué hacía? Daba la hora. Santo Dios. Yo sé que al doctor le gustaría uno, está bien, que un día lo tenga. Y si depende de usted que yo pronuncie la palabra, pues, aleluya, hágale así, como el señorito Malta. Santo Dios. Porque no nos vamos a poner escasos. Si Dios lo bendice a usted, me bendice a mí. Ahora, normalmente lo bendice a usted más que a mí. Y usted me hace participar de la bendición que Dios le da. Entonces, que venga lo que tiene que venir. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, diga conmigo el factor re. Santo Dios. Y aquí vamos al punto. Le dije que al final le vamos a agregar, porque el apóstol allá nos dejó un cimiento, dice reedificación, reino de Dios, reforma, y él habló al final, dice reino de Dios. Y quiero partir de lo último que él dijo para del factor re, de las R's de Dios, de las R's de Dios. Mire que el profeta Yebón, yo me lo llevé a la Estelí y estábamos en la reunión, ¿lo puedo decir? Sin molestia, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, no me pide el celular, y estamos en la reunión hablando de la consulta. Entonces le digo, yo tiene dos opciones, porque se sentó, se sienta aquí como profeta y me guarda el celular, o se va allá y juega como niño. Las dos cosas puede hacer, en legítimo derecho.
Entonces él se fue allá al patio a jugar como niño. Y salieron unos perros y lo ladraron. Al ratito estaba adentro. Entonces le digo yo, ¿qué aprendiste? Le digo, ¿viste que el diablo? No, ese no fue el diablo, ese fue Dios, me dice. Digo yo, entendimiento. ¿Verdad? Entendimiento. Pero bendito el Señor. Éxodo capítulo 8, verso 19. Entonces, mire, los hechiceros dijeron a Faraón, y anote esto, porque muchos gobernantes, los brujos, los van a dejar solos. Les van a sacar toda la plata, se van a comer sus mieles, ¿verdad? Y cuando se den cuenta que su brujería no funciona, sino que es el dedo de Dios, los van a dejar solos. Mire lo que le pasó a Faraón, ¿verdad? Porque en Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Porque los hechiceros estaban en el asunto, ¿verdad? Hasta que dicen los hechiceros, no, este es dedo de Dios. Aquí vámonos o no queda ninguno, le dicen. ¿Verdad? Pero Faraón no escuchó porque Dios le había endurecido el corazón, pero él le aseguro que ese día la mitad de los hechiceros, jale. Santo Dios. Ahora pónganle atención a esto, porque el Señor Jesucristo dijo un día, si por el dedo de Dios, dijo él. Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios, dice, echo yo fuera los demonios, ciertamente el factor el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y dijeron los hechiceros, ¿verdad? Esto, le dice, es el dedo de Dios. Éxodo capítulo 29, verso 12. Este era algo que tenía que hacer el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, dentro de su ceremonia, había un momento que tenía que hacer esto, un ritual que era una figura profética de lo que un día Cristo iba a hacer. Éxodo 29:12, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con el dedo. Diga conmigo, con el dedo. Y derramarás toda la demás sangre a los pies del altar. Entonces el sacerdote agarraba el sacrificio y los cuernos del altar que estaban en el altar de bronce, se derramaba el sacrificio. Y entonces él con el dedo tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar. Diga conmigo, con el dedo. Solo tenía que hacer el sacerdote. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas, dice, por el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte. Diga conmigo, en medio del fuego. En medio del fuego se metió el dedo de Dios. En medio del mover del Espíritu Santo, el dedo de Dios. En medio del bautismo del Espíritu Santo, el dedo de Dios. En medio del fuego y la sanidad divina, el dedo de Dios. Santo Dios. Dice el Cordero de Dios, mas si yo, dice, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el factor el reino de Dios ha llegado a vosotros. Diga conmigo, el dedo de Dios. Tosheba, podría ser la pronunciación, lo más seguro es que le estoy debiendo. Significa, esta voz hebrea significa sumergir. En ese tiempo era como un líquido colorante, pero era un líquido que ellos aún como que no se les había revelado el color. Pero estaba en la sangre, estaba prefigurado en la sangre. Entonces, como el sacerdote del Antiguo Testamento tomaba de la sangre del cordero y la ponía en los cuernos del altar, lo que Jesucristo estaba diciendo
en un lenguaje profético del factor re, es que si por el dedo de Dios, si por la sangre, decía él, si por la sangre, si por la sangre. Entonces el dedo de Dios, el poder y la revelación del dedo de Dios estaba en la sangre que iba a ser derramada. Entonces decía el Señor Jesucristo, cuando la sangre se derrame, cuando el propósito se cumpla, cuando el príncipe de este mundo sea juzgado, cuando la redención de la sangre, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y nosotros vamos a ver dentro de esta operación profética del factor re, fluir, digan conmigo, el factor re del dedo de Dios, fluir el poder de la sangre para liberar, para sanar, para perdonar, para restaurar, el poder de la sangre. Y esto a mí me hace recordar por qué Dios va a soltar o activar dentro de en medio de nosotros ese poder tan poderoso que va a fluir en medio de nuestros evangelistas. Diga conmigo, el factor re, el poder de la resurrección de Cristo. Santo Dios. Oremos al Señor, póngase de pie, diga conmigo, el factor re, donde Dios te renueva como al principio, donde Dios nos restaura, donde las riquezas de Cristo, el factor resurrección, el factor, diga conmigo, el reino de Dios, la reedificación, la reforma, pero sobre todo, diga conmigo, el reino de Dios. Mateo 12, verso 3. Entonces dijo Jesús, aquel hombre. Entonces dijo Jesús, aquella nación. Dijo Jesús, aquella iglesia. Dijo Jesús, aquel ministerio. ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. Levante su mano, diga, Señor, como el factor re de los propósitos de Dios, de los dones, de la gracia, del remanente. Bendito el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por la palabra en el nombre de Jesús. Y desde este remanso profético, desde este lugar de cruz, sabemos, Señor, que está ocurriendo. Así que, Espíritu Santo, por el dedo de Dios, extiende, Señor, la mano. Y que la iglesia, su mano, su autoridad, sus ministerios, su revelación, su propósito sea restaurada como la otra, como al principio, Señor amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, el factor resurrección, renuevo, reino de Dios, reforma, las riquezas de Cristo, el factor entre nosotros. Ramanso, yemanso, romonso, misama. Amanso, yo boquendo, robonse, el factor en tu espíritu, el factor en el nombre de Jesús. Adore al Señor, adore al Señor. Vaya a su casa, lea la palabra, doble sus rodillas y encuentre, Santo Dios, aleluya. Veo algo, veo aquí a uno de los discípulos de la casa, lo veo en un rincón, orando para que Dios restaure y reencontrarse con el propósito. Santo Dios. Y lo que Dios está haciendo en nosotros, pues lo se está haciendo en otros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por el dedo de Dios, por la sangre del Cordero, restáuranos. Por la sangre del Cordero, imparte los dones. Somos un remanente, Señor amado, encontrado en tu gracia. En el nombre de Jesús, diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.